Si gustas, comenzamos y hablamos de eso desde lo que tú crees que sean las tendencias actuales. Voy a buscar un texto científico. WhatsApp aparte del Pues me parece, bueno, con respecto a las tendencias actuales, es más, siento que es como de hacia dónde se van a enfocar más los currículums Ujú, o sobre qué quieren lograr más los currículums ahora en la actualidad. ujú. Eh, Siento que entre en internet. que una de las tendencias era, eh, pues sí, el currículum por competencias, o Ajá, sí, por competencias, que incluso vimos en la clase anterior, ujú. y em, también siento que es el aprendizaje colaborativo, o siento que es una parte, bueno, quiero pensar, no sé, Ujú. de, ajá, el aprendizaje a través de procesos de cooperación. Ajá, puede ser, sí. Y también em, más como, no sé, tal vez en la educación, no sé cómo podría verse ahí, pero sería como educación tecnológica, no sé cómo enfocarse más en la parte Esa, tecnológica, ¿no? ok, esa podría ser una tendencia. Ujú. También el currículum enfocado más en ah, el desarrollo íntegro de los estudiantes. Ok, Bueno, sí. ¿cómo le diré? Ajá, por ejemplo, que incluya más lo de que es educación inclusiva, digo, educación, sí, educación Ujú, inclusiva también puede sí. ser, educación socioemocional, educación tal vez financiera, educación sexual, Ujú, muchos de los temas que solo se tocan eh, pues de una manera muy global, ujú. y no se profundiza más en ello. Siento que una de las tendencias sería como eso, abordar un poco más ese tipo de materias, incluirlas ya más en el currículum o en la currícula. Ujú. Em, La intercultural, ¿no? También creo que por sí, ahí iría. sí, también. Incluso, bueno, no sé, ahorita mi proyecto Ujú, trata de eso. Bueno, el que vamos a ir a exponer con la LIC ok. es parte de pues ahorita empieza como un proyecto independientemente de las escuelas. Ujú, Son como talleres en los que se empieza a hablar de estos temas. Bueno, son talleres formativos que se habla sobre educación emocional, sobre eh, ok. todo este tipo de educación financiera. Como le digo, es que siento que son temas que solo se tocan muy externamente o como muy bueno, muy por Superficial. encima, Ajá, y no se tangencial. profundiza, ajá, ajá, y no se profundiza más en esos temas, y que son, siento, una mm, herramienta, o son conocimientos que Ujú, nos pueden ayudar para el desarrollo integral, y no solo personal, como individual, sino como colectivo, como una sociedad, ujú, que nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar también en la parte, como dice, intercultural, ujú. para disminuir la discriminación, darle más herramientas a los jóvenes para poder tal vez encontrar un trabajo, pues sí, que se desarrollen de manera íntegra. Ujú. Este, entonces, bueno, con respecto a las tendencias, siento que esos serían como los más importantes, junto con lo de la tecnología. Ujú.
enfocarnos igual un poco más en la tecnología, que pues como estamos en pues, dado la situación actual de la sociedad o de la situación actual, pues amerita que nos capacitemos más, que estemos más eh, involucrados con respecto a lo de las nuevas tecnologías, o las tecnologías de lo que es la educación, porque muchas veces no se ve ese tipo de materias, incluso poderlas incluir Ujú. desde una edad temprana para que no solo se toquen este tipo de materias hasta la universidad o hasta el bachiller, Ajá. sino que sea desde más antes. Eh, pues creo que en eso. Ok, ok, muchas gracias, Gise. De hecho, de todo lo que mencionas, me parece que es muy interesante porque fíjate, tu visión la estás tomando desde, a ver, dame un segundito, ok, perdón, un segundo, ya está. Bien, te decía, desde la visión en que la estás tomando es una visión muy de país. Me parece que es lo que a lo mejor en esas nuevas tendencias del currículum necesitamos nosotros dentro de nuestro país justo esto lo que mencionas, ¿no? Una educación más socioemocional que me parece interesante, ¿no? En este sentido precisamente de la inclusión también o del acoger al otro o a la otra esta visión intercultural, ¿no? Es cierto que ya manejamos la interculturalidad, como también manejamos los conceptos de equidad de género, pero que no se hacen efectivos en la realidad aún, ¿no? Y que quizás necesitaríamos empezar con estas nuevas generaciones, tanto en la primaria, preescolar, etcétera, para que vayan mejorando. Adelante, Gise. Sí, porque incluso ahorita que estoy en kinder, pues sí hay una rama, o bueno, una parte de educación de socioemocional, Ajá. pero como tal no se ve, o sea, Solo está en el no, papel, bueno, digamos. sí, mande. Solo está en el papel, ¿no? No se aplica al cien por Ajá, ciento. exactamente, incluso ahorita les sorprende porque incluso anteriormente con la maestra, bueno, con la LIC Isabel, vimos Ujú, esta parte de la educación socioemocional ujú, y vimos varias estrategias para utilizarla con niños, incluso para nosotros mismos como docentes. ujú, Y ahora en el kinder estuve implementando este tipo de actividades. ujú. Y me dicen, pero ¿a poco? Porque les pedí unas mascaritas con ¿cómo se llama? Con las emociones Ah, ok. de Sí. enojo, así, ¿no? Varias cosas. Y me dicen, ¿pero eso para qué? Le digo, pues es que es parte de una materia que se llama educación socioemocional Ujú, para que empiecen a regular sus emociones, reconocerse, cuidarse de sí mismos, cuidar sus reacciones, bueno, su forma de reaccionar frente a diversas situaciones, que ujú. sepan expresar lo que les hace sentir, pero muchas veces no se entiende eso, como que muchas veces piensan que lo emocional, los sentimientos o lo subjetivo, Ajá. no cuentan para la formación, cuando sí Ujú, cuenta demasiado. Incluso también, como lo mencionó usted, lo de igualdad de género. ujú. Los niños siguen pensando que el amarillo, azul es para los Niños. niños y el rosa es para las niñas, Ujú, y que las niñas tienen que jugar solo con trastecitos y los niños con carritos. ujú, Entonces, desde la edad, si queremos hacer un cambio verdadero, ujú. o por lo menos, no un cambio radical, sino que por lo menos empiece a haber ese tipo de, de intención de Ujú. querer cambiar algo, que sea desde pequeño, incluso si se puede, desde educación inicial, que yo creo Claro. que sí se puede, Sí. este,
pues se tendrían que ver este tipo de materias que se incluyan en una currícula para que pues se empiece a hacer un pequeño cambio, ¿no? Sí, así como lo dices, un cambio pequeñísimo, pero que sea significativo. Y en ese sentido, creo que también tienen que ver tiene que ver precisamente las tendencias de los currículums o cómo deberían de ser desde lo que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, desde la mirada de la pedagogía, que es justamente lo que tú estás haciendo, es precisamente qué aprendizajes necesitamos o qué contenidos con respecto a los aprendizajes necesitamos compartir con nuestros estudiantes. Obviamente estamos en esta asintonía, ¿no? De que nosotros enseñamos o compartimos a los niños, por ejemplo, que el azul no solamente es de los niños, sino también es de las niñas, y que el rosa no solamente es de las niñas, sino también es de los niños, que no pasa nada si te vistes así, ¿no? Sin embargo, desde casa, por eso digo que estamos en una sintonía, ¿no? Que estamos fuera de sintonía con nuestros padres de familia, porque ellos sí lo ponen así. Y es algo que está instituido y se respeta de esa manera, ¿no? El padre de familia, sobre todo en las comunidades, yo nunca he visto en todos los tiempos que han dado en las comunidades a un padre de familia que tenga una camisa rosa, ¿no? Nunca, nunca he visto. O algo en ese sentido. Adelante, compañera Gisela. Bueno, es que con este comentario me recuerda ahorita, le digo, hicimos un desfile, entonces los vestimos de colores, a Ajá. los niños de primero de colores, ¿no? Hay niños que llevaban, yo les puse, o sea, yo les puse parejo, o sea, no elegí, ay, es niña, le pongo rosa, no, Ujú. sino que, por ejemplo, Salvador, creo que amarillo, así, colores, o sea, variados, Ajá. no. Dice, ay, es que me dice su mamá, dice, es que no tengo camisa rosa para él. Dice, ¿y cómo va a llevar camisa rosa? Y le digo, pues es que el color no tiene género, así le dije, Ajá. y Ajá. pero si no, le digo, pero si no, de todos modos, busque una camisa que tenga en su casa de color para que no haga el gasto. Ajá. Y dice, bueno, ya llevo un azul, ¿no? Pero si todavía, incluso se Sí. está aquí, o sea, contextos así, este, todavía se diferencia o se discrimina Sí. por el género de que, no, entonces tú sí tienes que usar de a fuerza de este color y el otro. Entonces los Ujú. mismos papás generan este tipo de conductas, tal vez llegando al machismo A lo eh, mejor y ese tipo. no sé si lo vean como machismo o no, es una forma histórica de pensar y lo que pasa es que pues no hay como esa concientización, ¿no? Que eso pasaría a ser parte de nuestra labor también social con nuestros padres de familia. Sí sería importante que, creo yo, ahorita tomando tu participación, que se pusiera en el currículum algo así como oficial donde hubiera cada cierto tiempo escuela para padres, ¿no? Que me pareciera que podría funcionar, ¿no? Es que eh, e- es, es algo que tenemos en nuestra psique, ¿no? Porque lo vemos raro, simplemente, ¿no? Digo, ahorita estoy pensando que dices, es que ¿cómo le voy a poner? Bueno, no tengo camisa de ese color, no tengo camisa rosa. ¿Cómo le voy a poner una camisa rosa? Es más, ¿cómo se va a ver, no? Es decir, para ella se ve raro, ¿no? Se ve raro. Tal vez no es en este sentido de machista, o posiblemente de veras no tenía ninguna camisa rosa. ¿Por qué? Pues porque en casa no existe ese tipo de color, a excepción quizás para la niña, ¿no? O las mujeres. Entonces sí es digamos, es un inconveniente. Adelante, compañera Gisela. No, es que no bajé la manita Ah, desde hace rato. bueno, eso, en ese aspecto, lo que yo les decía con respecto a esta parte desde la mirada pedagógica, nosotras ya no le ponemos género a la vestimenta,
porque eso es, ¿no es cierto? Le ponemos un género a la ropa, que en realidad es ropa, no tiene género, ¿no? Como bien tú lo comentabas. Y es en ese sentido, desde la mirada pedagógica, saber cuáles son los contenidos que van a favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y formarles una estructura, una nueva estructura, ¿no? Nosotras nos vamos formando nuevas estructuras con respecto a esos nuevos aprendizajes y esas nuevas formas de ver el mundo educativo. En ese sentido, desde la mirada pedagógica y desde estas tendencias de lo que debería ser el nuevo currículum, porque ahorita vamos a hablar de lo que son, de lo que está haciendo los nuevos currículums, ¿no? De acuerdo a todos estos cambios mundiales que se están dando. Pero ahorita desde la mirada pedagógica necesitamos saber qué es lo que se debe de enseñar, ¿no? ¿Qué es o qué debe de ser enseñado, ¿no? Como en este sentido, a lo mejor no tiene que ver con un conocimiento técnico, más bien, como ya lo mencionabas anteriormente, con un conocimiento subjetivo, ¿no? De no poner género a la ropa, a la vestimenta, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es lo que debemos de enseñar? ¿Qué debemos de enseñar en el sentido de conocimientos para la vida? ¿Cómo vamos a organizar y estructurar estos conocimientos para que favorezcan al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es que se debería de estructurar estos conocimientos? Y con estos conocimientos, estos contenidos, también nos toca a nosotros qué tipo de actividades tendremos que buscar de manera lúdica, de manera, no sé, estratégica, para que nuestros estudiantes, y no solamente nuestros estudiantes, sino también los que están a un lado de ellos, que son sus padres de familia, adquieran el aprendizaje. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer prevalecer este proceso de enseñanza? Es decir, cómo seguimos innovando para que no se sienta como un proceso de imposición, ¿no? Como por ejemplo, en este sentido feminista, porque eso se podría llamar como algo feminista. No, es que la maestra de mi comunidad es muy feminista y ya le está metiendo ideas a mi esposa y ya le está metiendo ideas a mis hijos y no se puede así porque aquí el que manda soy yo. Es decir, sino más bien en este sentido de compartir el conocimiento en el sentido de que es lo correcto que se debe hacer. Adelante, compañera Gise. Ajá, bueno, como aquí todavía hay muchos tabús con respecto a lo de ser, por ejemplo, de la comunidad LGBT, no sé qué Ujú, más, ujú, ujú. este, pues sí hay muchos como que todavía, y no, a lo mejor no te lo dicen, no te lo expresan como tal, pero yo en el sentido, a lo mejor es poco tiempo el que llevo en la escuela, Ujú, y pues he tenido el trato ya con los papás, más que nada es con los papás, porque pues, los niños como quiera van a ir aprendiendo y incluso ellos no son los que se llegan a quejar, sino más bien son claro. los papás, ¿no? En el sentido de que dicen, no, dice, pues es que no sé, este, yo soy de las personas que dicen, no, o sea, no importa, eh, mm, bueno, es como le diré, o sea, soy feminista, bueno, ay, no sé cómo expresarlo, en el sentido de que eh, siento que todos somos iguales. No sé si soy feminista o no, pero o sea, creo que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque los hombres también sufren violencia, porque también Claro. los hombres hay situaciones en que también son violentados, que también son, que no son, que son excluidos, y no es tanto por cuestión de género. Ujú, Más bien, sí, claro, hay notorias, más violencia por género contra mujeres, ujú, pero también está contra hombres. ujú. Entonces, siento que más que una que feminista, defiendo el respeto a la diversidad. Ok. Entonces,
no tanto como de, ni soy machista, o, ajá, no soy machista, porque incluso hay mujeres machistas, Claro. pero tampoco soy feminista, de que no, las mujeres somos las más violentadas, somos las únicas Ujú, violentadas, somos ujú. las que no, porque realmente no es así. Siento que yo soy más de respeto a la diversidad, ¿no? Ok. Y tener un poco más de empatía. Nos mencionaba que no tolerancia, porque eso es como aceptar algo que no Ujú, quieres, nada ujú, más lo toleras, ujú. pero no lo aceptas, sino que es respeto a la diversidad. Entonces, y en la escuela eso no lo ven, Ujú. piensan que uno ya tiene, ¿cómo se le llama? ¿Cómo por ejemplo, que yo soy de esas personas que, bueno, son de la comunidad, me encantan, les hablo, no lo discrimino, incluso comentando con una compañera de la universidad precisamente me dice, ay, eres la única persona con la que he podido hablar del tema y no se queda así como de, ay, raramente. Ajá. Y yo así de, ajá, entonces los mismos papás dicen, ay, es de que ya está fomentando que mi hijo se haga gay, Sí, así con ese tipo justo, de, justo. de palabras. Y digo, disculpe, no, o sea, simplemente es respeto pues a las diferencias que todos podemos llegar a tener, y no solo significa de preferencias sexuales, sino hablar de gustos, de forma, ajá, pues de gustos, de forma de pensar, de lo que les gusta hacer, porque pues yo creo que eso no tendría, pero ahí en la escuela, por ejemplo, es lo que dicen, incluso he notado en otras escuelas que lo mismo que dicen, ay no, pero es de que usted fomentó que mi hijo sea gay, ¿no? Ujú. O que le gusten los hombres, porque esto hace, o que mi hija salga así, y que no sé qué. Y hay muchos problemas con respecto a eso, ¿no? Entonces, tendría que verse. Sí, justo eso que comentas, compañera Gise, me da pauta para que hablemos de cómo deberían de ser los currículums o la tendencia del currículum, pero también desde el contexto social, ¿no es cierto? O sea, no solamente desde la mirada pedagógica, sino también desde el contexto social. ¿Qué es lo que sí podríamos hacer y qué es lo que aún todavía no estamos pues en posición de hacerlo? Por precisamente, ya lo decía yo hace un momento, esta carga cultural que tenemos de generación en generación y que ahora estamos en ese espacio donde esa coyuntura se puede romper y generar un nuevo paradigma, ¿no? En ese aspecto también necesitamos ver desde la mirada del contexto social. Es mucho más fácil hablar, por ejemplo, de sexualidad en un contexto no rural que en un contexto rural. ¿No es cierto? Es mucho más fácil hablar de diversidad sexual, ¿no? En un contexto citadino, por ejemplo, donde se dan esos procesos y de alguna manera se ha obligado a la sociedad pues aunque esté mal dicho, a tolerar aunque no les guste, ¿no? Porque no entienden esa parte de la diversidad, ¿no? Es decir, desde ahí tendrían que ir también estas tendencias del currículo, ¿no? Desde la mirada pedagógica, qué podemos implementar, cómo podemos implementarlo. Yo creo que desde escuelas para padres y poner un tema que a ellos les interese, ¿no? O que ellos mismos lo propongan para que ellos den sus propias ideas y desde ahí podamos arrancar desde sus ideas, pero con argumentaciones más teóricas, ¿no? Adelante, compañera Gise. Sí, incluso pienso que se podría empezar a trabajar con los más grandes, porque a lo mejor los pequeños apenas van en este proceso de aprender, y de que van adoptando pues modelos de adultos. Entonces sería como Ajá, empezar a trabajar con los adultos sí. una vez que ya más o menos tengan, digamos, la noción de lo que se quiere hacer,
ya comenzar a trabajar con los pequeños, porque de qué sirve que aunque se empiece a trabajar con los pequeños, si si los grandes no lo aceptan o no están en una concordancia con los propios maestros, Claro, digamos que los papás no están en concordancia con los propios maestros, entonces va a haber un choque y ni para un lado ni para el otro. es correcto. Entonces, entonces sería como empezar a trabajar con pónganle ustedes los jóvenes, ¿no? Ujú. Este, los jóvenes, bueno, adolescentes, jóvenes, adultos, y ya para que vayan pues viendo cómo, qué es lo que se quiere hacer, perdón, y ya una vez que ya más o menos se tenga la noción y que se tenga pues un diálogo Ujú. y se lleguen a acuerdos y ya empezar en las escuelas, ¿no? De implementar tipo de materias que los mismos padres ya tengan cierto conocimiento y pues sí, así se logra avanzar, si no, pues no creo que se pueda. Claro, claro, justo lo que comentas tiene mucha razón porque desde nuestra perspectiva, ahora desde estas nuevas perspectivas pedagógicas que tenemos, pues obviamente estamos más abiertos a otras opciones, ¿no? Quizás a lo mejor si vemos que en el contexto no se puede hablar de estos temas porque el contexto es muy cerrado o porque hablemos de machismo, etcétera. Aunque el varón o la mujer no se consideren machistas, sino se consideren que así es la vida, bueno, podríamos integrar a nuestros padres de familia, y creo que esto también debería de estar en el currículum, por ejemplo, en los trabajos que ellos laboran, ¿no? A lo mejor se dedican a hacer algo de carpintería o se dedican a hacer algo de panadería. Es decir, como invitarlos a que los propios padres de familia de la comunidad nos den una explicación en ese sentido de la comunidad. Y ahorita recuerdo algo que quería decir hace un momentito, ahorita les doy la palabra, eh, de que de que la educación deberíamos de buscar que fuera comunitaria, ¿no es cierto? O sea, no solamente profesores y alumnos, sino comunitaria, donde haya una comunidad. Y en ese sentido, lo que les decía de que a lo mejor un padre de familia pueda venir a dar una explicación. Algo así como lo que se ve uno en las películas de que luego los padres van a las universidades, digo, van a las escuelas primarias y les comentan a todos en la clase, perdón, qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, adelante compañera Itzel, ya bajo la mano, pero hace rato la tenía arriba, no sé si quiera participar aún. Sí, Lick, Adelante. pues realmente yo creo que uno como docente pedagogo siempre vamos a querer pues dar esto, ¿no? En cuestión de para la mejoría de todos, pero siendo sinceros, profe, cuando ya estamos presentes en esa área vemos tantas variantes Claro. que no sabemos. Entonces ahorita me comenta, bueno, como comenta mi compañera Gis, ¿no? Está la parte de a lo mejor hablar con los padres Sí. y hablar con los temas, pero créame que, por ejemplo, yo lo puedo compartir en la secundaria donde estoy. Hay casos que de plano hay unos padres que no, o sea, no saben ni cómo van sus hijos a la escuela, no se integran, ¿no? Ujú. Eh, es veces que el director pues intenta, ¿no? Esa parte de incluirlos, de Ujú. decir, como padre, pues vengan a ver en qué está mal su hijo o en cómo lo puede apoyar, pero pues desgraciadamente está esa parte que pues ni se van a parar, ¿no? Se les Ujú. cita, y pues no. Entonces, como yo siempre he dicho, hasta para ser pues padre hay que saber la Claro. verdad, porque siempre, o sea, va a venir esa gran parte para que los jóvenes
tengan una iniciativa es desde casa, es desde nosotros, es de decir, hijo, tener, plantarle ideas buenas, motivarlo, educar, siempre va a venir en cuestión desde casa. Entonces sí, sí hay muchas variantes. Bueno, yo me he dado cuenta de todo en este tiempo que he estado ahí, Ujú. que la verdad desde la parte de los padres se han aplicado demasiadas estrategias para que los padres, algunos, no todos, algunos incluyan, Ujú. pero no presentarse, no preguntar, que no les interesa, pues desde ahí están fallando y pues ni cómo uno como docente con quién apoyarse, si Ujú. el papá, pues qué será pues sí, el principal personaje que el alumno a lo mejor podamos recibir ese apoyo, pues no lo está dando. Sí. Justo eso también es un problema constante en nuestros espacios educativos. Qué bien que ya ustedes lo están viendo y experimentando desde lo educativo. Ahora, no por defender a los padres, pero quizás, digo, a lo mejor la que va es la mamá, pero finalmente el que manda es el papá, ¿no? Es posible que nosotros veamos a la educación como padres como un escape para que el niño haga algo, ¿no? Intente hacer algo, pero que nosotros también como padres nos sentimos incompetentes en el sentido de que le vas a enseñar a ese niño que está en la secundaria, por ejemplo, si yo no estudié ni la primaria, ¿no? Es por eso que sería importante buscar una estrategia que nos permita precisamente hacer educación para padres. Sin embargo, ya estando en el campo, ya estando en la práctica, no es tan fácil lograr esos aspectos, ¿no? Justamente algunos padres ni siquiera, como dice su compañera Itzel, ni siquiera se presentan, ¿no? O quizás algunos padres piensan que solo con pagar la cuota ya está, ¿no? Que todo lo demás es responsabilidad de el profesor. Y justo eso en alguna conferencia hace unos 10 años o 12 años, tal vez 15, Enrique Tenti Fanfani justamente decía eso, ese problema que ya lo estamos viendo, ¿no? De que ahora se ha puesto a la escuela como una institución que debe dar todos los valores, ¿no? Es decir, el valor del respeto, el valor del trabajo, el valor del conocimiento, porque las otras instituciones han perdido su valor, como por ejemplo la institución de casa, ¿no? Es donde se debe de enseñar a respetar, donde se debe de enseñar a hacer cosas, etcétera, etcétera. O por ejemplo el valor, la institución religiosa, ¿no? Todas estas instituciones ya no hacen su papel y por eso es que a veces nosotros tenemos que hacer dentro de la escuela y ustedes se darán cuenta, necesitamos ser profesores, psicólogos, orientadores, el del aseo, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de roles. Eso, creo yo, nuevamente insisto, podría mejorarse con escuela para padres. Solo que en el currículum no se incluye, ¿no? En el currículum no se incluye porque no se sabe cómo trabajar con los padres aún. Porque también se les podría dar algunos temas. Bueno, cierro aquí y adelante compañera Gise. Ajá. Bueno, con todo esto, Ujú. como lo mencionaba, siento que un currículum a la educación se tendría que encaminar a una educación comunitaria, Ajá. una educación en la que todos se involucren. Ujú. Eh, y no solo como ahorita que nada más se intenta involucrar a los padres Ujú. de una forma como no, no tan, ay, ¿cómo se le puede decir? Eh, ay, no sé. Bueno, que a los padres
ahorita solo se les llama como para juntas, para saber Ah, esto y para saber lo sí. otro, pero no se les incluye en el sentido de del día a día del niño, ¿no? De que Ujú. estar pendiente del niño o del muchacho o del joven, ¿no? De saber qué actividades está realizando él y que pueda acompañarla, pueden acompañarse con, bueno, los papás pueden acompañarlo. Ujú. Y como dice usted, bueno, parte de esta deficiencia es que pues muchos de los padres no tienen a lo mejor el conocimiento, o muchos de los padres piensan que lo que ellos saben no es lo suficiente. Exacto. Eh, entonces, bueno, tan solo ahorita le digo que con el proyecto que nos dejó la profe Isa, no, la profe, ¿cómo se llama? ¿Vero? Lucía, Ah, Lucía. Ujú. este, ajá, no habla, bueno, mi proyecto como tal es uno igual a lo que estamos hablando. Bueno, es un proyecto de carácter social Ujú. que involucra esto, ¿no? La parte de que a lo mejor ahorita los jóvenes pues ya tienen más conocimiento y como que se les Aunque hace sea más, es técnico, más, ¿no? Aunque sea conocimiento ajá, técnico, tienen más, aunque no conocimiento de la vida diaria. ajá, entonces siento que eso podría como combinar Ujú. ambos conocimientos, ¿me entiende? Ujú. Conocimientos de la vida y conocimientos técnicos, donde no solo los jóvenes, ajá, que los jóvenes compartan su conocimiento a la comunidad, a las personas, y que las mismas personas de la comunidad también lo compartan, ¿me entiendes? Es como algo bidireccional, Ok, sí. no solo de no solo por parte de maestros, sino que de maestros alumnos, ¿no? Sino que también puede ser hasta tridimensional, o no sé cómo se ajá, bueno, no sé, de que tanto con los maestros tengan interacción con la comunidad con los alumnos con así, o sea, todos puedan participar y compartir el conocimiento que ellos tienen. Entonces, parte de los currículums tendrían que integrar todo eso, ¿no? Em, como lo dice usted, de escuela tal vez para padres, eh, que pues se incluya desde pequeño, bueno, desde que los niños están tal vez en preescolar, para Ujú. que los padres pues vayan aprendiendo y también compartiendo lo que saben desde que los niños, desde que los hijos o así están más pequeños. Y así pues ya poder realizar un cambio significativo. Ok. Sí, creo que esta parte tendría que estar dentro del currículum en este sentido de compartir conocimientos no solamente desde el profesor hacia los estudiantes y a la comunidad, sino viceversa, ¿no? Desde la comunidad hacia pues, los mismos profesores y los mismos estudiantes, ¿no? Y eso me lleva precisamente a otra tendencia del currículum con respecto a los retos de la educación en nuestra Latinoamérica, ¿no? Dentro de nuestros países tenemos un montón de conocimiento. Lo que pasa es que solamente utilizamos el conocimiento bancario que dice... ay, eh, uy, se me olvidó cómo se llama el autor. Si alguien se acuerda, me comenta, ¿no? O desde el conocimiento colonial del que habla Luis Dush, ¿no? Es decir, en este sentido del currículum desde las otras o desde los otros en la comunidad, ¿no? Podríamos trabajar como lo trabaja esta maestra corrida, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama, pero si le ponen ahí la pedagogía de la corridez, seguramente le sale esta compañera. Y ella lo que hace es llevar a los alumnos a la comunidad con las bibliotecas vivas. ¿Qué significa? Que son personas, que es gente de la comunidad que sabe hacer ciertas cosas y que se las presenta a los alumnos, ¿no?
y que aprenden, además no se pierde esa cultura. Creo que eso es uno de los grandes retos que existen en nuestra Latinoamérica, específicamente en nuestro país. Otra tendencia tendría que ser precisamente con esta programación de la alfabetización hacia este siglo. Así como nosotros compartimos conocimientos con los muchachos, y quizás si lográramos que los padres de familia compartieran conocimientos con nosotros, también sería importante que nuestros alumnos compartieran conocimientos más bien técnicos con la comunidad educativa, ¿no es cierto? Es decir, que se pudieran hacer también estos tipos de proyectos donde algún profesor o alguna profesora pudiera estar al pendiente de que algunos alumnos pudieran dar o compartir clases técnicos con nuestros padres de familia. Claro, esto implica precisamente un esfuerzo mucho mayor por parte de nosotros, que por desgracia también estamos bien metidos con un montón de temas burocráticos, ¿no? Como hacer cosas que no benefician en sí a la educación, sino más bien son trámites que tenemos que hacer. Sin embargo, creo que hacia allá tendría que ir el currículum implementando este tipo de actividades. Ahora, justo también hablábamos de la tecnología en la clase pasada. Y me parece que los currículums también en este sentido, ya más puntual, se van enfocando precisamente a esta realidad virtual o a esta educación más allá del aula, ¿no? Es decir, también dentro de nuestra currícula debería de venir no tan solo para nuestros estudiantes, sino para nosotras mismas en este sentido de profesionalización, el uso o el manejo correcto de la tecnología aplicada en la educación. Es cierto que nosotros la estamos viendo dentro de nuestro mapa curricular desde el punto de vista de algunas materias que ya hemos visto y desde otros puntos de vista, como por ejemplo de la equidad educativa, pero que no la hemos practicado, ¿no? Creo que eso también tendría que ir en este sentido dentro de estos espacios de tendencias del currículum en nuestros países, ¿no? Y finalmente, creo yo que en este sentido de los currículums en estas aulas colaborativas, ¿no? Que tiene que ver con la equidad y que tiene que ver con la inclusión, que, bueno, más bien sería esta estructura de acogida donde todos colaboremos con la educación. También en esta idea que comentaba su compañera Gise de compartir el conocimiento, ella decía tridimensional, ¿no? O citándola aquí, dice, o no sé, bidimensional, o bueno, no sé, ¿no? Pero creo que esta idea de compartir el conocimiento tridimensional, supongo que lo dijo porque se comparte el conocimiento desde los padres, desde los hijos, o desde los estudiantes y desde la escuela, ¿no? Yo lo tomaría como comunidad, estudiantes, profesores. Y en ese sentido hay una tridimensión de conocimientos, ¿no? Es decir, los padres saben hacer algo, ¿no? A lo mejor dentro de la comunidad hay un panadero. Oiga, ahora no mande a traer a sus panaderos. Vamos a venir todos los alumnos y nos vamos a tardar más, pero le vamos a ayudar a hacer el pan, ¿no? Y entonces aprenden los alumnos, el panadero se siente, digamos, atendido, se siente feliz, dice mi sobrino,
¿no? Es decir, se siente atendido, se siente que tiene un lugar dentro y que puede enseñar y nosotros quizás también podemos aprender, ¿no? Es decir, como buscar estas herramientas, estos otros espacios que no están en el currículum, ¿no es cierto? O sea, no, en el currículum vienen cosas técnicas, cosas más colonizadoras, ¿no? Pero que también los aprendizajes dentro de nuestros espacios educativos pueden ser tomados desde la comunidad. O quién sabe, por ejemplo, dentro de estas comunidades, las personas todavía hacen tortillas a mano, ¿no es cierto? Con las manos. Bueno, ¿por qué no acercarnos, como lo dice esta maestra Corrida, a estas bibliotecas vivas? Bueno, es que yo por eso estoy estudiando, para no hacer eso, pero es eso lo que yo creo que deberíamos de recuperar para no sentir después que somos superiores a otras personas o a nuestros propios padres por el hecho de que tenemos un bachillerato o somos licenciados, ¿no? Creo que eso tendría que se tendría que recuperar en estos espacios con respecto a estas tendencias curriculares, ¿no? Y a esto podríamos llamar aulas colaborativas, es decir, donde todos colaboramos en el aprendizaje, ¿no? Em, para ir finalizando, para ir finalizando, me parece, me parece también que en este sentido de las tendencias curriculares, nuestros países no están tanto volteando a esta parte que nosotros hemos mencionado, sino más bien están observando a nivel mundial cuáles son los cambios en la economía, cuáles son las organizaciones que se están implementando, los servicios que están desarrollando las tecnologías, ¿no? En este sentido de lo social a nivel mundial, de lo político, de lo cultural a nivel mundial, ¿no? De las emergencias que las sociedades tienen en este sentido global y de la digitalización, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando actualmente en nuestros espacios y hacia dónde va a haber esa tendencia con respecto a lo curricular? Pues obviamente, desde lo que nosotros creemos como pedagogos, se debería de recuperar nuestros contextos, nuestra cultura, nuestra estructura. Pero desde el gobierno federal también hay que cuidar la economía y hay que cuidar ciertas otras actividades. Y entonces también esas tendencias curriculares van hacia allá, ¿no? Van hacia pues a subsanar eso que posiblemente sea necesario para el futuro. Justamente me parece que fue Gise la que mencionaba de una licenciatura, ¿no? De aeronáutica o algo así, que pues se podría decir que aquí no tiene razón de ser en nuestro país, ¿no? Sin embargo, llegábamos a la conclusión que sí es importante que exista, porque aunque ahorita se vayan a otros espacios, seguramente nuestro país en algún momento va a tener las posibilidades de tener pues un lugar en el espacio, ¿no? De poder salir al espacio. Entonces sí es importante como estas tendencias en este sentido del currículo. Creo que todo lo que hemos platicado de la diversidad, ¿no? De lo que hemos platicado con respecto a la educación o en este sentido el aprendizaje comunal, ¿no? En este sentido de el aprendizaje cooperativo, creo que es importante, si no se pone en el currículum, nosotros intentar hacer algo, digo, aún a pesar de las dificultades que tenemos en nuestras instituciones, ¿no?
a pesar de las dificultades y de los pensamientos tan diversos que están en nuestras instituciones con nuestros padres o con el responsable o la responsable de nuestros alumnos, ¿no? Y estar muy atentos precisamente a esto que, pues a estas posibilidades de cambio que se están dando a nivel mundial, ¿no? Y a estas desintegraciones y armados de nuevos órdenes mundiales, no tan solo armamentísticos, sino el nuevo orden mundial que se está generando en este mismo momento con las desavenencias que tienen algunos países, ¿no? En este sentido económico también. Cómo es que nos afecta a nosotros y a nosotras en esta visión de educación que de alguna manera nos va a, pues, a tocar en algún momento cuando esto llegue a su fin, ¿no? Entonces, creo que estas tendencias curriculares están precisamente vistas desde la visión precisamente de, del mundo, pero también desde nuestro contexto. Justamente empezaba la compañera Gise su participación con una visión del contexto en México y cómo debería de ser el mismo con respecto a estas tendencias en los currículos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Adelante, compañera Gise. Yo leí una parte de una tendencia que hablaba de la tendencia a la hibridación o convergencia de especialidades y la profundización en las herramientas interculturales, no, intelectuales, perdón. ¿A qué hace referencia? Es que entendía como, lo entendí como una parte de una recombinación de de diferentes disciplinas o algo así. Ajá, en ese sentido. Para Ajá, adelante, adelante. ajá, bueno, que hacen una recombinación de todas como las disciplinas para llegar pues a conocimientos más amplios o algo así, pero no lo entendí completamente. Ok, ok. Sí, habla de esta educación híbrida, ¿no? En este sentido, justo lo que ya no la mencioné porque justo lo que estábamos platicando es parte de la educación híbrida, donde metemos la tecnología, esta educación socioemocional, esta educación, digamos, ¿cómo se llama? Cooperativa, ¿no? Esta educación comunitaria. Digamos que es híbrida porque no se casa con un solo modelo. No sé si me explico ahí. ¿Vale? No se casa con un solo modelo, sino más bien integra varios modelos y más en este sentido de híbrida es porque integra a la tecnología en la educación. Nosotros la podemos ampliar en este sentido de no solamente integrar la tecnología a la educación, sino más bien integrar todo dentro de la educación. Todo, es decir, la comunidad, es decir, la cooperatividad, es decir, la diversidad, es decir, esta parte socioemocional, ¿no? Con respecto a la educación. En ese sentido, habla de ello, ¿no? Y esto de la educación híbrida, le digo que es más enfocado a la tecnología, porque tiene que ver específicamente con la llegada del bicho a nuestros espacios, ¿no? Es decir, cuando empezamos a buscar nuevas formas de poder atender a la educación, como por ejemplo, hablábamos hace un momento de la televisión o de la radio, ¿no? O en el caso de nosotros,
pues la tecnología digital, como es la computadora, los teléfonos celulares, en este sentido del e-learning o del m-learning. Creo que en ese sentido habla la educación híbrida y que ha llegado y no creo que se vaya a ir luego. De hecho, vamos a seguir haciendo cosas de manera digital, ¿no? Seguramente muchos de nuestros trabajos ya no van a ser físicos, sino más bien digitales. Bien, no sé si me expliqué ahí, compañera Gise. Sí, Ok, ¿alguna otra preguntita, compañeras? Compañera Abby, ¿ha estado muy callada? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, supongo que todo bien. Eh, Le vamos a dejar por aquí. Ya trabajamos esta tendencias actuales del currículum y pues ya no se quedaría este trabajo para la siguiente clase. Ya le dejaríamos aquí con esta parte del currículum. ¿Sale? A menos que alguien tenga una pregunta o algo que abonar, eso sería todo de mi parte, ¿no? no, Lick, todo bien. Ok. Bueno, pues nos veremos entonces en la siguiente clase.